Bien, buenas tardes. Muchas gracias a los que continuáis aquí, tanto presencial como virtualmente. Y desde luego, después de estas inspiradoras, motivadoras e interesantísimas sesiones, espero y estoy convencido que tendremos una magnífica conferencia de clausura con muchos mensajes y con mucha información para llevarnos directamente a casa y llevarnos a nuestra actividad. Veréis, se habla de visionarios, llevamos todo el día centrados en estas actividades y, desde luego, quiero también reiterar el agradecimiento a los organizadores y de forma muy especial a Julio por invitarnos a participar en esta sesión. Os comentaré después que ambos tenemos, José María y yo, una característica en común y es que Julio es nuestro jefe, pero bueno, esto lo diré al final, si me lo permitís. Y realmente un acto como este yo creo que era necesario y desde luego agradecer la organización y desear y confirmar desde luego la certeza por mi parte que esto lo iremos repitiendo en años sucesivos y serán necesarias muchas ediciones de visionarios para ir incorporando y debatiendo aspectos que nos vayan enriqueciendo. Pero bueno, una de las novedades que se ha producido, como sabéis, en los últimos años es que también hemos profundizado de forma importante en el conocimiento de sistemas de inmunorregulación y de sistemas de señalización, pues tanto más compleja como lo que nos han mostrado en la sesión anterior, de toda la estructura que tenemos para adaptarnos a distintas respuestas. Y esto nos ha llevado a revitalizar de forma muy importante algo que igual en algunos casos se vea como más denostado, más antiguo, que es todo lo que suponía la vacunación. Yo creo que en los últimos años hemos vivido un auténtico boom de esta aproximación y desde luego tenemos por delante retos sumamente interesantes. Desde luego, desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica hemos detectado este aspecto. Creemos que es imprescindible y que tiene que ser una línea de desarrollo esencial de todos los profesionales de la salud respiratoria, avanzar en la vacunación y en la inmunización del enfermo respiratorio crónico. Y, por tanto, me parece, y agradezco además el tema de la conferencia, creo que es una magnífica oportunidad para poder aprender de esta situación. Y para ello tenemos un ponente excepcional. Yo creo que todos teníamos claro, y creo que en este sentido Julio no ha tenido ninguna duda, si tiene que elegir a alguien para este tema, pues José María es la persona ideal. José María, como sabéis, es jefe de Servicio de Microbiología de la Facultad de Medicina del Hospital Universitario Río Ortega. Es director del Centro Nacional de la Gripe de la Organización Mundial de la Salud de Valladolid. Y tiene una dilatadísima trayectoria. Se especializó y se formó en Valladolid. Después ha hecho un importante periplo con estancia en distintos centros, en la Universidad Claude Bernard de Lyon, en la Mayo Clinic de Rochester, pero su actividad esencialmente se ha centrado en Valladolid, aunque es cierto que ha tenido un periplo en A Coruña, un periodo de trabajo en esa zona. Es un reconocido experto en el campo de las enfermedades microbiológicas y, desde luego, tiene grandes áreas de dedicación, fundamentalmente en la epidemiología, en el diagnóstico y respuesta inmunitaria a las enfermedades infecciosas nosocomiales y comunitarias, las infecciones víricas y el empleo de los antimicrobianos, integrado con la colaboración con distintos grupos de investigación, tanto locales como de una distribución más amplia. Por lo tanto, tenemos por delante unos momentos y unos minutos que creo que van a resultar muy importantes para todos nosotros y nos van a permitir profundizar y clarificar en este sentido. Y acabo diciéndoos que además, bueno, pues José María es natural de Mondoñedo y ambos tenemos como jefe a Julio Ancochea porque somos vicepresidentes de Asomega y el presidente es el que nos marca la pauta. Cuando quieras, José María. Buenas tardes. Los 25 que estáis en la sala sois muy valientes, desde Joan Soriano a Marta y también los de este lado, ¿no? Yo, después de hablar detrás de Pep y de Julio Mayol, no sé qué decir. Ha omitido Francisco lo más importante. Nos une que trabajamos en Asomega con Julio, pero nos une que somos gallegos y valemos más por lo que callamos que por lo que decimos. Entonces no quiero levantar expectativas, ¿no?
Aparte que le escuché al doctor Soriano en Valencia una conferencia muy bonita sobre algo parecido y creo que deberías haber hablado tú, Joan, pero bueno, yo iré breve porque estáis cansados. Y a mí me han pedido que hable y quiero daros las gracias por atender sobre las vacunas en el paciente respiratorio. Básicamente, como podéis ver ahí, muchos de los autores que son colegas vuestros ya vienen a señalar que el problema, y podríamos acabar aquí, es que no se vacuna. Existiendo microorganismos y existiendo vacunas, la inteligencia artificial no nos anima a vacunar. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y nada hay más humano que errar y persistir en el error. La segunda idea es que me ha encantado lo que había puesto Carolina, he estado por la tarde. La segunda idea es que con la edad hay fenómenos inflamatorios y de senescencia que condicionan sin duda que la inflamación vaya peor. Y esto es así en las enfermedades infecciosas bacterianas, de las que no hablaré por tiempo, y en las infecciones víricas. La tercera es que tenéis consensos muy potentes a nivel internacional y a nivel español sobre que a los pacientes de asma hay que vacunarlos. Y la cuarta es que el Ministerio y los calendarios van con cierto retraso sobre la realidad. Pero esto a nosotros no nos sorprende. Básicamente, no lo leáis porque no son horas, en el Sistema Nacional de Salud se dedica al calendario del adulto un apartado para vosotros donde solo se recomienda con firmeza la gripe. Me referiré a la vacuna antigripal. No se refleja aquí, como veis, la vacuna frente al SARS-CoV-2, que a mi juicio y en el seno de vuestro grupo creemos que es muy necesaria, y se aluden a otras enfermedades bacterianas. Es más, ahora va deprisa, cuando uno piensa con criterios de edad, la gripe sigue siendo la recomendación más universal y detrás algunas otras enfermedades infecciosas. Que sepáis que frente a estas enfermedades, básicamente la respuesta inmunitaria hoy en día entendemos que se orquesta a tres niveles. Por una parte, la respuesta inmunitaria innata, montada a base de todos esos esquemas que ponéis de citocinas. En segundo lugar, la adaptativa, tanto de base humoral, anticuerpos, como de base celular, células memoria. Y esto es lo que pretendía representar aquí. En definitiva, las nuevas vacunas tratan de conjugar esas estrategias. Nosotros llevamos 41 años dedicados en un centro muy modesto, el más modesto de España, de la OMS, pasando los controles con 3 generaciones de microbiólogos y ya lo lidera la 4ª generación, la que me sigue a mí, dedicada a los virus de la gripe. Somos en España, a pesar de lo que ha dicho Julio de nuestros gobernantes, uno de los 3 países de Europa que mantiene 3 centros nacionales de gripe: Majadahonda, que lo tenéis aquí, Barcelona y Valladolid. Nosotros somos el más modesto, pero esto se creó por amistad, porque la escuela que dirigía entonces el profesor Tomás Pumarola, en paz descanse, pudo exportar discípulos por otros sitios y estos fundaron lo que sabían, detección de virus gripales. La OMS nos tendrá que aclarar cuándo aparece la próxima pandemia. En un trabajo, siento que se ha ido Pep, pero nos lo resolverás tú, Julio, porque aparte de escribir sobre eso, deberías de decirnos cuándo viene la próxima pandemia de gripe. David Morens y Fauci han reflexionado en Journal Infectious Diseases que desde el 1500, en el Renacimiento, hemos sufrido 15 pandemias y la periodicidad de las mismas va desde 7 años a 144. Luego, en ese intervalo, deberíamos de ser capaces de decir cuándo hay una pandemia de gripe, y por esto la gripe asusta y asusta mucho. A nosotros nos da buen resultado pensar que los virus de la gripe que tenemos circulando son de 2 tipos y en uno de ellos, el B, hay un linaje que puede haber desaparecido. Esto lo ha dicho la OMS y lo ha formulado así para la vacuna del Cono Sur. Pero básicamente, resumiendo, tenemos un virus A-H1N1, un virus A-H3N2 y un virus B con 2 linajes que hoy en día solo circula en nuestra experiencia el Victoria. ¿Vais dormidos o vais bien? Es por acabar en tiempo, ¿no? Entendáis que en las pandemias de gripe la mortalidad ha ido atenuando logarítmicamente y ha pasado de la mortalidad del 18 a la última pandemia que yo viví, que las del 2009, reduciendo dos logaritmos la mortalidad. El ecosistema de los virus de la gripe, como conocéis, es suficientemente complejo. Tenemos reservorios muy próximos en animales.
No siempre la gripe es igual y nosotros nos dedicamos a vigilarla. Y esto nos llevó a alertar a la comunidad internacional de que en el contexto de una pandemia no deberíamos desvestir un santo para vestir a otro. Y básicamente lo que hemos hecho toda nuestra vida es caracterizar virus gripales. Su genoma, como veis, está fraccionado en 8 segmentos, tiene unas glicoproteínas que lo envuelven y todavía las vacunas se asientan fundamentalmente en las glicoproteínas externas. Siempre hemos dedicado en las pandemias reflexión y eso nos permite saber que los 18 sistemas sanitarios, y esto es un escándalo, afrontan las campañas de vacunación antigripal de manera diversa y esto debiéramos de consensuarlo. A nosotros somos el único centro que en España nos da buen resultado hacer estudios de inmunogenicidad. Y un mensaje para neumólogos, para ser prácticos y para convenceros de que debierais de vacunar a vuestros pacientes, es que los pacientes que son fieles a la vacuna antigripal durante 5 temporadas muestran una respuesta heterotípica frente a virus aviares potencialmente candidatos a una nueva pandemia superior a los que no lo son. Y esto lo hemos podido probar y demostrar en artículos muy sencillos que publicamos hablando de la respuesta heterotípica en pacientes reiteradamente vacunados. Todo lo que hay que saber para gripe, y aquí hay residentes pero ya mayores, no sé si hay algún R1, lo que da una academia del MIR es eso. Seguimos vacunando frente a la gripe con virus enteros muertos o bien enteros fraccionados o con subunidades y con virus vivos. Y la tecnología en la que potenciamos la respuesta inmunitaria se basa en adyuvantes, en alta carga o en virosomas. Y los sistemas de producción pueden ir desde huevo embrionado, nosotros todavía inoculamos huevos, a líneas celulares y, por supuesto, las génicas y el ARN. Siempre tuvimos una postura muy activa y hace ya 20 años, en el 2003, propugnábamos en medicina clínica una vacunación sistemática y universal de la gripe y hace casi 15, yo estoy casado con pediatra, propugnábamos la vacunación a niños, que ha incorporado España con 15 años de retraso y, por supuesto, en el contexto pandémico alertábamos de que deberíamos de tener plantas de producción de vacuna antigripal, porque si no estamos en el lobby que produce vacunas, tendremos un problema. El Ministerio cada año saca sus recomendaciones. En España están estas 7 vacunas comercializadas y básicamente, habiendo solo una de virus vivos atenuados con recomendación para niños y para jóvenes, las otras 6 en mayor o menor medida potenciadas están comercializadas y se producen todas en cultivo celular o en huevo y el Ministerio recomienda las tetravalentes. Quizás uno de los aspectos más debatidos es entender que conceptualmente, porque he visto que muchos de vosotros trabajáis en grupos de investigación, entender conceptualmente, os decía, que la respuesta inmunitaria que genera una mayor bondad en bloqueo de virus es la de mucosas y por eso las vacunas atenuadas intranasales tienen un gran potencial. Las vacunas que se administran por vía sistémica generan una respuesta, en nuestro criterio, menos eficiente a la hora de preponer gripe y eso varía fundamentalmente de las concordancias. Por lo tanto, resumiendo, un neumólogo debe de saber que se debe vacunar de la gripe. No he dado cifras de cómo se previene la enfermedad gripal con vacunas. La efectividad a veces no pasa del 40%, pero eso no es malo. Y en término medio, en las últimas 40 temporadas, tenemos efectividades del 55-60%. Los sistemas de producción son todavía muy arcaicos y, gracias a que hay centros que vigilan la gripe en el globo, con mayor o menor intensidad, somos capaces de rendir cada mes de febrero en el hemisferio norte la información que generamos a Ginebra para que nos diga cómo vacunar. La segunda idea es hablaros del SARS-CoV-2. Resulta inaceptable que el país no tenga una cultura de vacunación progresiva en SARS-CoV-2. Yo esto lo viví cuando en una época trabajé en el Centro Nacional de Microbiología, hace ya 20 años en Majadahonda, que nos tocó lidiar con el SARS-CoV-1 y veníamos de una actividad de la gripe aviar. En segundo lugar, conceptualmente nos pusimos a revisar el tema de los coronavirus y hemos aprendido fundamentalmente de los veterinarios de nuestro grupo, que nos dicen que hay 7 coronavirus,
tienen unos 40 agentes diferentes que infectan al ganado, a las aves migratorias, a las aves estabuladas, pero, como sabéis, ha habido uno pandémico que ha dejado de serlo porque lo ha dicho la OMS, pero que se mantiene activo. 16% de nuevas infecciones en nuestro servicio de microbiología en lo que va de semana. De cada 100 muestras que procesamos, 16 son nuevos positivos, y hay otros, uno creemos que se extinguió y el otro tiene una letalidad, el MERS, del 32%. Mala noticia para él. Básicamente, el mundo trabaja con proteína de fusión, con la proteína S, que es la que se une al receptor. Y el gen que la codifica es lo que estamos secuenciando. Pero tened la convicción de que el coronavirus, desde el punto de vista de su acúmulo de mutaciones, es mucho más estable que los virus de la gripe. Es un virus que, con toda la literatura que se genera, es mucho más estable, y eso es muy buena noticia. A nosotros nos da buen resultado pensar que, como veis en la diapositiva, secuenciar genomas nos provee de información sobre si las variantes son más o menos transmisibles, si generan mayor o menor gravedad, si alteran la respuesta inmunitaria, por lo tanto la efectividad de las vacunas y la respuesta a los monoclonales o a los antivíricos. Y para eso trabajamos rápidamente en la secuenciación. En Castilla, que somos una comunidad modesta, Castilla y León, hemos secuenciado casi el 17% de todas las secuencias de España. Las subimos a GISAID porque tenemos la tecnología, y únicamente retened que lo que secuencia al mundo es la parte del genoma, el gen que codifica para la proteína S. Los americanos, en enero de este año, reunieron a su comité de vacunas y productos biológicos, establecieron recomendaciones muy sesudas, pero Europa las ha transformado. Gracias a la provisión de esta información que os digo y de lo que nosotros subimos de nuestras secuencias a GISAID, el mundo se nutre, y España es un país que gozosamente aporta muchas secuencias. La cronología de la aparición de las variantes no os la voy a detener. Vivimos en una era Omicron, de la cual hay casi 3.000 sublinajes, y básicamente el mundo se ha dotado de algo que nosotros intuíamos. Esto somos nosotros, haciendo declaraciones a la prensa hace 2 años. Ya intuíamos nosotros, que llevamos 40 años en infección respiratoria, que era fácil que fuéramos a un modelo de vacunación plurianual. Pero, como ha dicho el profesor Mayol, las autoridades políticas y sanitarias están en otro negocio y llegan tarde siempre a algo que es la vacunación de los más vulnerables, que son vuestros pacientes. Aceptándolo como lo acepta el interterritorial, tardamos en proveernos de vacunas y en administrarlas. Básicamente hay un documento que yo creo que es lo mejor que se ha producido recientemente, publicado el 12 de septiembre, que viene a llamar la atención de que los pacientes, esto sí lo leeré, de enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas o respiratorias, incluyendo la displasia broncopulmonar, creo que pone la fibrosis quística y el asma, deben de ser candidatos. ¿Con qué? Con lo que tenemos. El mundo dice que hay que vacunar sobre todo con monovalente frente a la Omicron preponderante, que es la XBB.1.5, pero no hay que despreciar que la ancestral probablemente haga su papel, y hay que vacunar con lo que tengamos. España tiene disponibilidad de vacunas de ARN, de vacunas de vectores de adenovirus, de vacunas recombinantes, y únicamente, como veis ahí, lo más importante es que las vacunas sabemos que previenen eventos como el fallecimiento, la hospitalización y la carga de enfermedad grave. Esta es la pléyade de las 11 vacunas que tenemos disponibles en nuestro país, con esas 4 modalidades. Básicamente a ella se ha añadido una vacuna nacional que es de la compañía IPRA, que está en Gerona, como sabéis, y a mí se me ocurre que, con que retengáis esto, nosotros tuvimos la oportunidad de evaluar la adaptación que tiene a XBB.1.5 y consideramos que es razonablemente buena. Está de moda las vacunas ARN porque han concedido el Nobel a estos 2 científicos que ahí veis, y básicamente la metodología, como lo tenéis grabado y creo que os dejaremos las diapositivas, pues es algo que es sencillo de entender y que básicamente ha supuesto pues un salto de gigantes en este mundo, ¿no? Debiéramos de ir a vacunas combinadas, este es el futuro, y probablemente los diseños más importantes son aquellos que incorporan junto a la gripe y a SARS-CoV-2, sincitial respiratorio y algunos virus que todavía la comunidad científica
considera como menores, pero los neumólogos deben de saber que el metaneumovirus humano, que tiene una transposición genómica que le asimila mucho al sincicial respiratorio, es un gran candidato a complicar vuestros pacientes, sobre todo los graves y los de las UBIs. Y en este sentido, muchas compañías, aquí os pongo un diseño de Novavax, pero también Moderna, persiguen esta estrategia, una vacuna panrespiratoria para los adultos que nos permita controlar. Del sincicial respiratorio, deciros que hay dos linajes, es un neumovirus. Nosotros históricamente, que somos gente muy modesta, teníamos series de años que en nuestra Castilla decía que el virus sincicial respiratorio, fijaros que se acaba la serie a inicios de la década pasada, el virus respiratorio sincicial circula 7 años, en el mundo hay estimaciones de lo que puede pesar y nosotros sabemos que, así como en pediatría hay una cierta estimación, la cultura de los especialistas que ven adultos y ancianos no es tanto y tendríamos que monitorizar cuán de frágiles son y cuál es la carga de enfermedad en ese modelo del iceberg que está más hacia donde yo me sitúo en el estrado. Hemos estimado que para el año 2022, el pasado, y lo tenemos así recogido, en España puede haber superado los 200.000 casos en adultos, con 19.000 hospitalizaciones y unas 1.363 muertes. Y el negocio está en la terapia con monoclonales. Muchas comunidades autónomas dicen que vacunan, no hay vacuna todavía, son monoclonales, tienen que decir que tienen programas de inmunización pasiva, como son los monoclonales, y hay 3 vacunas licenciadas en el continente para adultos que saldrán, si Dios quiere, este año, y ahí tenéis la referencia de las publicaciones. Muchos otros virus deben de ser objeto de estudio por parte del neumólogo, pero como nos queda un minuto, deciros que los documentos de consenso que he revisado en Archivos, que es vuestra revista, hablan del zóster en pacientes adultos, pero en nuestra experiencia los adenovirus respiratorios, frente a los que no hay vacuna, tienen mucho peso y las líneas de investigación son esas. Fijaros, con haberme ajustado a los 20 minutos, llevamos 19, sobre todo los que trabajáis en medios de comunicación y sois líderes de opinión, debéis de saber que las autoridades sanitarias, los profesionales, las compañías farmacéuticas o investigadoras y probablemente las entidades reguladoras, empezando por las americanas y la europea, tienen peso. Pero lo que tiene es la actitud del profesional sanitario. Si yo os pregunto, ¿quiénes de la sala os vacunáis de gripe de manera fiel en las 5 temporadas anteriores? Me daría una idea de cuán de adherentes sois y cómo aconsejáis o no la vacuna del SARS-CoV-2. Quedan otros temas para otro foro de visionarios. Reitero mi gratitud a Paco y a Julio. Como queda Neumo, que lo tenía preparado, pero he quitado las diapositivas viniendo. Yo no trabajo solo, trabajo con toda una generación de maestros que me han formado y de colegas, y por eso he podido venir. Si os tuviera que resumir algo, es que revirtáis vuestras propias estadísticas en vuestra propia revista. Solo el 40% de los neumólogos aconsejaban en ese estudio la vacuna de gripe y solo el 20 y tantos % del neumococo. Y esto es un escándalo. No podemos permitirlo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José María. Desde luego, una revisión exhaustiva y una llamada de atención en una línea de mejora que tenemos que asumir y que tenemos que desarrollar. Por lo que me dice Julio, nos quedan unos minutos. Si queréis alguna pregunta. Sí, adelante, Joan. Profesor Eiros, ha sido fantástico, como siempre. Se ha hablado mucho durante la jornada de la inteligencia artificial, pero la estupidez natural es algo incluso más común y hace mucho tiempo que lo tenemos. El problema de no vacunarse, sobre todo con SARS-CoV-2 contra el COVID-19, ¿tiene alguna fórmula mágica para que países enteros no se vacunen? Muchas gracias, Joan. Sabes que la admiración también por mi parte, no hacia ti. No lo sé. Hay una cosa que complementa lo que decía antes Pep y Julio, ¿no? Fijaros, por encima de la inteligencia artificial, o en el fondo, se lo decía Julio rápidamente, pero tendremos ocasión de debatirlo cuando Julio convoque, está lo que se llama la conciencia humana. Y la conciencia está estructurada con un símil que son capas de cebolla. Allí donde los 27 de la sala nos situamos, sinceramente, como si estuviéramos desnudos ante nuestra vida,
es donde tomamos las actitudes, donde tomamos las decisiones. Y esa actitud, Joan, da la impresión que no fluye a los que deben de regir. Como sabéis, lo esencial para llevar una sociedad adelante, y este es el reto, son el gobierno y la educación. De la educación hablaremos otro día. Trata a una esfera que es lo intelectual, armar a nuestros niños con inteligencia para que afronten el mundo y la realidad y tomen decisiones, y formarles el corazón, dirían los cardiólogos, otros dirían el cerebro, para que ordenen los grandes amores de la vida, los sentimientos, los fracasos y, en definitiva, la relación. Pero ordenando la sociedad tiene que haber gobernantes que procuren el bien común como objeto. Y concluyo, es de estúpidos no ver que la vacuna del SARS-CoV-2, como tú muy bien conoces, ha resistido todos los metaanálisis. Y lo que realmente es de estulticia es no dotarnos de una capacidad, digo nacional, y perdonad el término, de país, o de España y Portugal, vamos a hacer alianzas, no, en vez de rompernos, que nos permita tener vacuna en un club donde nos pueden expulsar. Nosotros ya vamos peinando canas, y en los foros europeos a los que hemos tenido ocasión de representar a España, nos damos cuenta, y lo vais a ver, que el día que venga otra pandemia de gripe, por ejemplo, que es lo que esperamos, pues probablemente no tengamos capacidad de producir rápido, como tú muy bien sabes, aunque tenemos ARN. Pero habría que producir vacuna y, por supuesto, ser ejemplares, vacunarse y promover desde los foros, y el vuestro es muy potente. Yo creo que sois la segunda o tercera especialidad del país en número de socios en vuestra sociedad. Tenéis unas revistas de alto impacto, tenéis grandes grupos de investigación. Yo me he quedado impresionado cuando he visto lo que presentáis, ¿no? Sois gente muy poderosa, tenéis muchísimos proyectos, sois muy buenos. Entonces, en ese sentido tenéis que influir, y alguien tendrá que sentarse, a lo mejor Julio, que además es un gran comunicador y un excelente representante, ¿no? Y lo demuestra este foro, de decir, oiga, somos visionarios. No lo que no puede ser es estar España 2 años parando las campañas de vacunación frente al SARS, porque el virus sigue su derrota. Y esto es así. Vamos, no sé qué me enrollo. Tienes que clausurar, Julio. Gracias. No sé si te he respondido ya. Gracias. ¿Alguna otra cuestión? Una pregunta por ampliar un poco. No te he dado tiempo a hablar apenas del metaneumovirus, pero era en relación con las vacunas combinadas, ¿no? Está claro, gripe, el SARS-CoV-2, metaneumovirus, VRS parece claro. Sí. Metaneumovirus, ¿qué más falta? ¿Qué bueno, nosotros tenemos mucho respeto, además del metaneumovirus, a los bocavirus, que sabéis, al loro. Son unos virus que originariamente vienen de los cánidos. Son virus ADN, a diferencia de estos otros, muy estables, pero el ADN tiene una peculiaridad, es que es monocatenario y por lo tanto hacen daño. Y la serie de Fine, creo que era en el New England del 2015, nos alertaba de otros, que son los enterorinovirus. Los rinovirus, cuidado, porque causan neumonías en las UCIs, lo saben bien vuestros intensivistas. Al lado están los adenovirus respiratorios. Y existen algunos que a nosotros les tenemos mucho cariño, yo porque desde residente los cultivaba, que son los parainfluenza. El parainfluenza 3 es un virus que te provoca un efecto citopático en células SEP2 de hoy para mañana. Si la siembras hoy, bueno, hoy que es viernes, mañana no vendríamos, pero si vamos el lunes se ha comido todo el cultivo. Entonces, hay virus respiratorios. Nosotros lo debatíamos el martes en la Junta de Castilla y León. Castilla, somos una tierra, como sabéis, dura. Si sois algún castellano, aguantamos lo que nos echen. Y además, tenemos una red de vigilancia en gripe pionera, de gente que no cobra, que es voluntaria y que tiene la percepción de que cuando comienza a haber clínica respiratoria los médicos están muy entrenados, porque además la edad media es de 60 y pico años, o sea, son tíos con mucha trayectoria. Y en Castilla hemos implantado un sistema coste efectivo de búsqueda de 10 patógenos, pero aquí lo tenéis excelentes microbiólogos, los que conozco la princesa, y con las técnicas múltiples podéis identificar en una muestra respiratoria 10 agentes. Se trata de ir nutriendo el conocimiento, como dirían Julio y Pepe, ¿no? Y en la medida que vayamos viendo, Paco, la gente
irá viendo, y las grandes compañías, estas a las que les vende Pep los datos, ¿no?, que me quedo impresionado, dirán qué vacunas son estratégicamente buenas. Lo que ocurre es que no teníamos una dimensión muy justa del daño que ocasionaban algunos virus. Los que peináis canas estudiasteis los rinovirus como agentes del catarro, frente a los cuales no hay vacuna, 120 serotipos. Pero cuando aprendimos que mataba en la UBI, por cierto, un artículo de una colega nuestra americana que cuando publicó la serie en el mismo número en adultos y en niños, tenía 32 años, Gupta, que nosotros le hemos seguido en algunos congresos, y gente muy buena, ¿no? Entonces, cuidado, hay otros virus. Y luego hay un concepto que eso es apasionante, y ya me callo, que es el viroma. Probablemente no entendemos ni el 11% de lo que consulta CHAP. Cuando vemos las coinfecciones no sabemos otorgarle el peso a uno u otro virus. Entonces tenemos hasta pacientes con 5 virus, y el viroma es otro mundo. Muchos de vosotros probablemente conozcáis que donde está el mayor número de virus es en el océano, pero en nuestro intestino tenemos miles de fagos que tienen acción de pastoreo sobre las bacterias y de transfección de información genética. Es un mundo tan apasionante que a nosotros ya nos recordarán como a don Hipólito Durán, que me ha emocionado, en paz descanse, porque fue rector y catedrático nuestro y maestro de Julio Mayol, ¿no? Pero probablemente esto cambiará muchísimo. Cambiará. Bueno, pues muchas gracias, José María. Como veis...